Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me llamara para arrancarme el corazón con una sola frase. Papá, vendí la casa, el ganado, las tierras y hasta la tumba de mamá. Mañana te dejo en el asilo. Sentí que el mundo se partía en 1000 pedazos bajo mis pies. Esa tumba era lo más sagrado que teníamos, el lugar donde descansaba la mujer que me acompañó toda la vida, la madre que dio la suya por él. ¿Cómo podía hablar de esa manera, como si fueran simples bienes de mercado? La sangre se me heló en las venas, y mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer el teléfono. Quise creer que era una broma de mal gusto, que en cualquier momento él soltaría una risa nerviosa y diría que todo era mentira. Pero no, su voz sonaba fría, distante, como la de un extraño que ya no reconocía como hijo. Me quedé en silencio, con el pecho apretado, mientras recordaba los sacrificios que hice para levantar esa casa, criar ese ganado y trabajar cada pedazo de tierra que ahora él vendía como si no valieran nada. La llamada terminó abruptamente. No me dio oportunidad de responder, de pedir una explicación o de suplicar que recapacitara. Solo colgó, dejándome con el eco de sus palabras retumbando en mi cabeza. Caminé lentamente por la sala de mi humilde casa. Cada rincón me hablaba de años de esfuerzo, de momentos compartidos con mi esposa y con mis hijos cuando todavía éramos una familia unida. Las fotos en la pared, las sillas de madera que yo mismo fabriqué, hasta las grietas en el suelo, tenían una historia que ahora parecía borrarse con una simple transacción de papeles. Me senté en la mecedora y apreté el rosario que siempre llevo en el bolsillo. «Dios mío, ¿qué hice mal?», susurré con la voz quebrada. Sentía una mezcla de rabia y desolación, una herida que iba más allá de lo material. No era solo la casa o las tierras, era mi dignidad, mi historia, mi vida entera la que mi hijo acababa de vender. Y lo peor, había tocado la tumba de su madre, como si ella jamás hubiera existido. Ese fue el golpe que me partió el alma en dos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi hijo repitiendo esas palabras crueles. Me levanté varias veces, caminé por la cocina, por el patio, por cada rincón que algún día estuvo lleno de risas. Ahora solo quedaba silencio, un silencio pesado que me asfixiaba. Recordé a mi esposa, cómo con sus propias manos levantaba paredes, cómo cuidaba del ganado, cómo sembraba las semillas que después alimentaban a toda la familia. Su esfuerzo estaba enterrado en cada pedazo de esa tierra, y ahora todo había sido vendido, borrado, olvidado. Me acerqué a la ventana y miré hacia el campo. La luna iluminaba débilmente lo que aún quedaba de mis tierras. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. No lloraba solo por lo que había perdido, sino porque comprendía que también había perdido a mi hijo, ese niño que un día prometió cuidarme cuando yo ya no pudiera hacerlo. En ese instante, supe que algo dentro de mí había muerto también y que nada volvería a ser igual. Por la mañana me encontré con los vecinos que pasaban frente a la casa. Algunos me saludaban con normalidad, sin saber que esa sería la última vez que me verían allí. Otros notaban mi rostro apagado y preguntaban si estaba bien. Yo solo sonreía débilmente y respondía que todo estaba en orden, aunque por dentro me estaba desmoronando. No quería dar lástima, no quería que la gente murmurara a mis espaldas sobre cómo mis propios hijos me habían dado la espalda. Guardé el secreto en el pecho como si fuera una vergüenza, aunque en realidad la vergüenza no era mía, era de ellos, los ingratos que se habían olvidado de todo lo que les di. Mientras caminaba por el corral vacío, vi los espacios donde antes pastaban mis vacas. Escuché en mi memoria los mugidos, el ruido de las campanas al cuello, y casi pude oler el heno fresco. Ahora solo quedaba tierra seca, porque todo
absolutamente todo, había sido vendido. Fue entonces cuando una idea se clavó en mi mente. Si mi hijo creía que podía arrancarme todo sin consecuencias, estaba muy equivocado. La vida aún tenía sus formas de ajustar cuentas. Esa tarde, mi hijo llegó en un coche brillante, vestido como si fuera un patrón, con aires de superioridad. Tocó la puerta y, sin siquiera mirarme a los ojos, me dijo que debía alistarme. «Mañana te dejo en el asilo, papá. Ahí estarás mejor cuidado». Sus palabras sonaban ensayadas, frías, sin una pizca de compasión. Lo miré fijamente, intentando encontrar en sus ojos aquel niño que yo cargaba en mis hombros, aquel joven al que enseñé a trabajar la tierra, a respetar el sudor del esfuerzo. Pero no. Frente a mí solo estaba un desconocido con mi apellido. Quise gritarle, decirle que era un ingrato, que había vendido no solo propiedades, sino la memoria de su madre. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Sentí un nudo que me quemaba por dentro. Solo pude murmurar: «Hijo, ¿qué fue lo que te hicimos para merecer esto?». Él bajó la mirada apenas un segundo, pero pronto recuperó su tono duro. «No es personal, papá. Es lo mejor para todos». Cerré los ojos y respiré hondo, pero dentro de mí una voz se alzaba. Él jamás imaginaba lo que ocurriría después. Esa noche, después de que mi hijo se fue, me quedé sentado en la mesa con la mirada perdida. La lámpara parpadeaba y arrojaba sombras que parecían burlarse de mí. Me repetía una y otra vez sus palabras: «Mañana te dejo en el asilo». Cada sílaba retumbaba en mi cabeza como una sentencia. Yo había escuchado historias de otros ancianos que terminaban en esos lugares, olvidados como trastos viejos, y nunca imaginé que ese sería mi destino. Caminé hasta la habitación de mi esposa, donde todavía guardo sus cosas como si estuviera viva. Abrí el armario y toqué con cuidado su vestido favorito, ese que usaba en las fiestas del pueblo. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que hasta la tumba donde descansaba había sido vendida. «Perdóname, vieja», murmuré. «No supe criar a nuestros hijos con el corazón que tú tenías». Me arrodillé al lado de la cama y recé, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que se venía. Pero también, dentro de mí, comenzó a crecer una semilla de algo que no sentía desde hacía años: la determinación de no dejar que todo terminara así. Mi hijo no sabía lo que despertaba en mí con su traición. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, empecé a recoger mis pocas cosas. Una maleta vieja, un par de camisas, mi sombrero gastado y el rosario que siempre me acompañaba. Cada objeto parecía pesar toneladas, no por lo material, sino por la carga emocional que traían consigo. Mientras guardaba la manta que mi esposa tejió con sus propias manos, no pude evitar romper en llanto. Sentía que empacaba no solo ropa, sino toda mi vida, como si al meterla en esa maleta estuviera enterrando mis recuerdos. De pronto, escuché el motor del coche de mi hijo acercándose. Me limpié las lágrimas con la manga y me puse de pie. «No voy a darle el gusto de verme derrotado», me dije. Cuando tocó la puerta, abrí con calma. Él me miró con frialdad, como si fuera un extraño. «¿Listo, papá?», preguntó sin emoción. Lo observé unos segundos, en silencio, y finalmente respondí: «Listo, hijo». Pero dentro de mí ardía un fuego que él no alcanzaba a ver. Sabía que aún había algo que podía cambiar el rumbo de esta historia, algo que él jamás imaginaría. El camino hacia la ciudad fue un silencio pesado. Yo miraba por la ventana del coche, viendo pasar los campos que alguna vez fueron míos. Cada árbol, cada cerca, cada curva del camino me recordaba jornadas enteras de trabajo bajo el sol, de noches cuidando el ganado, de sacrificios que ahora parecían borrados de un plumazo. Mi hijo, al volante, no decía nada.
Solo apretaba los labios y mantenía la mirada fija en la carretera, como si quisiera evitar cualquier conversación. Yo, en cambio, lo observaba de reojo. ¿Cómo podía ese joven, al que yo había dado un todo, convertirse en alguien tan duro? Recordé cuando era niño, cómo corría detrás de las vacas con una sonrisa inocente, cómo me abrazaba cuando tenía miedo de las tormentas. ¿Dónde había quedado ese niño? El coche siguió avanzando y en el retrovisor pude ver cómo mi casa se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Sentí que una parte de mí se rompía en ese instante. Sin embargo, mientras mi hijo conducía hacia lo que él creía era mi final, yo empezaba a planear en silencio, porque no iba a permitir que mi historia terminara en un rincón olvidado de un asilo. Cuando llegamos a la ciudad, el bullicio me golpeó de lleno. Carros, gente apresurada, ruidos de todas partes. Yo, que estaba acostumbrado al canto de los gallos y al viento entre los árboles, me sentí como un extraño en mi propio país. Mi hijo estacionó frente a un edificio gris, con rejas altas y ventanas pequeñas. Un letrero en la entrada decía «Residencia San Miguel para adultos mayores». Solo verlo me provocó un escalofrío. Bajé del coche despacio, con el corazón encogido. Había otros ancianos en la entrada, algunos mirando al vacío, otros con la mirada apagada como si ya hubieran perdido toda esperanza. Mi hijo abrió la cajuela y sacó mi maleta, la dejó en el suelo y dijo: «Aquí estarás bien cuidado, papá». Sus palabras sonaban vacías, como una excusa barata. Lo miré a los ojos y le respondí con calma: «Ojalá el día de mañana no tengas que probar de tu propia medicina, hijo». Él desvió la mirada, incómodo, y fingió no escuchar. Yo sabía que no me quedaba mucho por hacer allí, pero la vida me daría una última carta para jugar. Entré al asilo acompañado por una enfermera que apenas me dirigió una sonrisa. El olor a desinfectante mezclado con tristeza impregnaba el aire. Había camas alineadas en un cuarto grande, donde ancianos se movían lentamente, como sombras de lo que alguna vez fueron. Sentí un golpe en el pecho al imaginarme pasando mis últimos días allí, olvidado, sin nadie que me visitara. Mientras me acomodaban en una cama junto a la ventana, mi hijo me dio una palmada en el hombro y se despidió. «Cuídate, papá». Ni siquiera esperó una respuesta. Salió apresurado, como si tuviera prisa de librarse de una carga. Lo vi marcharse por la ventana, subiendo a su coche y alejándose sin mirar atrás. Y allí, en ese silencio roto, solo por toses y quejidos, juré algo en mi corazón. No sería ese mi final. Yo llevaba conmigo un secreto que él desconocía, un secreto que cambiaría el rumbo de todo, porque mi hijo jamás imaginó lo que pasaría después, y muy pronto lo descubriría. La primera noche en el asilo fue interminable, el colchón duro, las luces que nunca se apagaban del todo, los gemidos de otros viejitos que murmuraban nombres en sueños o lloraban en silencio. Todo me hizo sentir como si hubiera sido condenado a una cárcel sin barrotes. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño, pero en mi mente solo aparecía la imagen de mi esposa y de todo lo que habíamos construido juntos. Pensé en su tumba, ahora vendida como si fuera un simple pedazo de tierra sin valor, y sentí una rabia que me quemaba por dentro. «No mereces descansar en paz rodeada de tanta traición», susurré en la oscuridad. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban indiferentes, como si el mundo siguiera girando sin importarle mi desgracia. Fue entonces cuando recordé aquel sobre que había guardado en el cajón de mi mesita de noche antes de salir de casa. Un sobre que mi hijo jamás vio y que contenía documentos que podían cambiarlo todo. Ese pensamiento me dio fuerzas. No era el final. Tal vez, solo tal vez,
Aquello era el comienzo de algo que ni él ni nadie esperaba. Los días siguientes pasaron lentos, cada uno igual al anterior. Desayuno insípido, medicinas, horas eternas mirando una televisión vieja que repetía los mismos programas. Vi compañeros perder la noción del tiempo, resignarse, apagarse como velas consumidas. Pero yo no. Dentro de mí ardía un propósito. Cada noche al recostarme recordaba los documentos guardados en aquel sobre. Eran escrituras, papeles de valor que hablaban de tierras que jamás vendí, porque nunca le confié a mi hijo todos mis secretos. Mientras él se jactaba de haber vendido todo, yo guardaba una carta bajo la manga, y esa carta me daba esperanzas. Empecé a hablar con algunos de los ancianos del lugar, escuchar sus historias, sus dolores. Muchos habían sido abandonados como yo, tratados como cargas. Entre esos relatos encontré un espejo de mi propia vida y una determinación renovada. No iba a quedarme allí esperando la muerte. Cada palabra de mi hijo, cada mirada de desprecio, se transformaba en combustible para un plan que aún no había revelado. Ellos pensaban que ya estaba derrotado, que era un viejo más sin nada que ofrecer. Pero pronto descubrirían que todavía tenía fuerzas para cambiar mi destino. Una tarde, sentado en el patio del asilo, una joven trabajadora social se acercó a mí. Su nombre era Lucía y tenía esa calidez en los ojos que casi nadie más tenía allí. «¿Cómo se siente, Don?», me preguntó con dulzura. Dudé en responder, pero finalmente le conté parte de mi historia. Le hablé de mi hijo, de cómo había vendido todo y me había dejado allí como si fuera un estorbo. Vi cómo su rostro se transformaba, primero en sorpresa, luego en indignación. «Eso es inhumano», murmuró. Fue entonces cuando decidí confiarle algo más. Le hablé del sobre, de los papeles que guardaba como un tesoro. Lucía me escuchó en silencio y al final dijo: «Si eso es cierto, Don, usted todavía tiene mucho poder en sus manos». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no me veía como un viejo acabado, sino como un hombre que aún podía luchar por lo suyo. Esa noche dormí un poco más tranquilo. Sabía que había encontrado a alguien que quizás me ayudaría a mostrarle a mi hijo que su traición tendría consecuencias. Los recuerdos de mi esposa me acompañaban constantemente. Cada rincón del asilo me recordaba a lo que había perdido. La calidez de nuestro hogar, el aroma del café recién hecho en las mañanas, las conversaciones bajo la parra del patio. En mis sueños, ella aparecía, mirándome con ternura y también con tristeza. «No dejes que te humillen», me decía. Despertaba con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza renovada. Porque en el fondo, todo lo que hacía ahora no era solo por mí, sino por ella. No podía permitir que la memoria de mi esposa fuera pisoteada por un hijo ingrato que solo pensaba en dinero. Al día siguiente, busqué a Lucía de nuevo y le pedí que me ayudara a contactar a un viejo amigo abogado. Al principio dudó, porque el reglamento del asilo prohibía esas gestiones sin autorización familiar, pero finalmente accedió. «Usted no está solo», me dijo, y esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Sentí que aún podía levantarme de las cenizas y demostrar que incluso un anciano con el corazón roto podía encontrar justicia y dignidad. El encuentro con mi viejo amigo abogado fue decisivo. Lucía lo contactó discretamente y él vino a verme una tarde haciéndose pasar por un voluntario. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de compasión, pero también de respeto. «No esperaba encontrarte aquí», dijo con un suspiro. Le expliqué lo ocurrido, cada detalle de la traición de mi hijo, y finalmente le entregué el sobre que tanto había guardado. Él lo abrió con cuidado y comenzó a leer los documentos. Su expresión cambió de inmediato.
¿Tienes idea de lo que guardabas aquí?, preguntó con incredulidad. Negué con la cabeza. Esto vale una fortuna, viejo amigo. Tu hijo creyó que lo había vendido todo, pero se equivocó. Estas tierras todavía están a tu nombre y son legales. Podrías reclamarlo todo en cualquier momento. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo cuestión de dinero. Era la prueba de que aún tenía algo con qué defenderme. En ese momento supe que mi historia no terminaría en ese asilo. Y lo más importante, supe que el verdadero castigo para mi hijo no vendría de mis manos, sino de la vida misma, cuando descubriera que su ambición ciega no le había dado nada. Al salir el abogado del asilo, sentí que el aire era un poco más ligero. Caminé despacio por el pasillo, apoyándome en mi bastón, y por primera vez en semanas levanté la cabeza con orgullo. Ya no era el viejo derrotado que mi hijo había dejado abandonado. Ahora tenía un arma poderosa, y lo mejor era que él no lo sabía. Esa ignorancia sería mi ventaja. Pasé la noche pensando en cómo jugar mis cartas. No podía precipitarme, porque cualquier paso en falso alertaría a mi hijo y podría intentar arrebatarme esos últimos bienes. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Mientras escuchaba los ronquidos de mis compañeros de cuarto, tracé un plan. Debía salir del asilo, recuperar mi libertad y reclamar lo que era mío. Al día siguiente hablé con Lucía. Ella me miró fijamente y dijo: «Don, si usted decide pelear, yo estaré a su lado». Esas palabras me conmovieron, me recordaron que, aunque mi propia sangre me hubiera traicionado, aún había gente buena en el mundo. Y con esa chispa de esperanza en el corazón, empecé a preparar mi regreso. El primer paso era salir de aquel lugar. No iba a ser fácil, porque el contrato firmado por mi hijo me tenía prácticamente preso allí. Legalmente, él figuraba como responsable de mis cuidados, y yo como un simple dependiente sin voz ni voto. Pero mi amigo abogado me explicó que existían formas de impugnar ese documento, sobre todo porque se había hecho bajo engaños. Mientras tanto, Lucía se convirtió en mi aliada dentro del asilo. Me pasaba información, me ayudaba a redactar cartas y sobre todo me recordaba cada día que aún tenía dignidad. Una mañana, mientras tomábamos café en el patio, me dijo en voz baja: «Su hijo cree que lo enterró aquí, pero usted todavía respira fuerte. No se olvide de eso». Esas palabras me dieron fuerzas. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno viejo, cada detalle de la traición, cada recuerdo de mi esposa, cada lágrima derramada. Quería dejar constancia de todo, no solo para mí, sino para que el mundo supiera la verdad. Ese cuaderno se volvió mi compañero, mi desahogo y también mi testigo silencioso. Mientras tanto, mi hijo seguía disfrutando de lo que creía haber ganado. Me llegaban noticias de vecinos que lo veían conduciendo mi camioneta, paseándose como dueño absoluto de lo que construí con mis manos. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que organizaba fiestas en la casa que alguna vez compartí con mi esposa. Imaginar a desconocidos riendo, brindando y bailando en las habitaciones donde ella y yo soñamos juntos fue un golpe brutal. Pero en lugar de hundirme, esa indignación se transformó en energía. Algún día vas a saber que no puedes pisotear la memoria de tu madre ni la dignidad de tu padre sin consecuencias. Me repetía una y otra vez. El abogado avanzaba con las gestiones legales, y cada documento revisado confirmaba que mi hijo había cometido fraudes graves. No solo había falsificado mi firma en algunas ventas, sino que también había omitido declarar varios bienes. Cada mentira suya era una piedra más en el muro que estaba construyendo en su contra. Y yo, desde aquel asilo que se suponía era mi tumba, estaba preparando mi resurrección. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, Lucía
me trajo una noticia inesperada. Don, su hijo vendrá mañana a visitarlo, me dijo con un tono preocupado. Sentí un nudo en el estómago. No lo veía desde aquel día en que me dejó en la puerta del asilo con una maleta y sin mirar atrás. No sabía cómo reaccionaría al verlo de nuevo, pero una cosa era segura: no iba a mostrarle debilidad. Pasé la noche repasando mentalmente lo que diría. Quería que entendiera que no estaba derrotado, que su traición no había acabado conmigo. Al día siguiente, cuando lo vi entrar con su traje caro y esa sonrisa cínica, mi corazón se encogió. Era mi hijo, mi sangre, pero ya no lo reconocía. Se acercó y me dijo: «¿Cómo estás, viejo? Aquí estás mejor cuidado que en la casa». Sus palabras eran veneno. Lo miré fijamente y respondí con calma: «Estoy mejor de lo que imaginas, hijo, mucho mejor». No entendió el verdadero sentido de mis palabras, pero pronto lo descubriría. La visita de mi hijo fue breve, pero reveladora. Él creía que yo estaba resignado, que había aceptado mi destino como un anciano, abandonado. No sospechaba nada de lo que estaba preparando. Al despedirse, me dio unas palmaditas en el hombro y dijo: «Disfruta lo que te queda de vida, papá». Me quedé mirándolo mientras se alejaba, y en mi interior pensé: «Sí, disfrutaré, pero no como tú crees». Esa tarde, cuando me quedé solo, decidí acelerar los planes. Hablé con el abogado y con Lucía y trazamos una estrategia más clara. En pocos días saldría del asilo con respaldo legal, y mi hijo se enteraría de que no había ganado nada. En ese momento comprendí que la vida siempre pone a cada uno en su lugar, tarde o temprano, y yo estaba decidido a ocupar nuevamente el mío, el de un hombre que trabajó, luchó y amó, y que no iba a permitir que su propia sangre lo borrara de la historia. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el momento de enfrentar a mi hijo se acercaba, y aunque una parte de mí aún lo amaba, otra parte deseaba verlo pagar por lo que había hecho. Me repetía una y otra vez que la justicia no era venganza, era equilibrio. Cada vez que veía mi cuaderno lleno de palabras escritas con manos temblorosas, sentía que estaba construyendo un testamento de dignidad. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana del asilo, Lucía me dijo: «Don, usted tiene más vida que muchos jóvenes que entran aquí a trabajar. No deje que lo entierren vivo». Esa frase se me clavó en el alma. Decidí que no iba a esperar más. Le pedí al abogado que fijara una fecha para presentar la demanda contra mi hijo. Quería que se enterara por la ley, por un papel oficial, que no estaba solo ni derrotado. Esa noche dormí con el corazón más liviano. No porque hubiera recuperado mis bienes todavía, sino porque había recuperado algo más valioso: la esperanza. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. El abogado vino a buscarme al asilo y por primera vez en meses crucé esas puertas no como prisionero, sino como guerrero. El camino hacia el tribunal me parecía interminable, pero cada kilómetro recorría también la distancia que había entre el hombre derrotado que entró al asilo y el hombre digno que ahora salía. Al llegar al edificio, vi a mi hijo esperándome con su traje impecable y esa mirada arrogante, pero cuando me vio caminar erguido, con Lucía a mi lado y el abogado cargando los documentos, noté un destello de sorpresa en sus ojos. Quizás por primera vez se dio cuenta de que no me había destruido. Durante la sesión, el juez escuchó los argumentos, revisó las pruebas y dejó claro que había indicios suficientes para investigar fraude y falsificación. Mi hijo palideció. Yo, en cambio, sentí un calor recorrerme el pecho. No era el final del camino, pero era el comienzo de su caída y de mi resurrección. Después de la audiencia, regresé al asilo con el corazón encendido. Ya no miraba esas paredes grises como una condena,
sino como un campamento temporal antes de la batalla final. Mi hijo, en su orgullo, intentó hablar conmigo fuera del tribunal, pero sus palabras ya no me afectaban como antes. «Viejo, no sabes con quién te estás metiendo», me dijo entre dientes. Yo lo miré fijamente y respondí: «Me estoy metiendo con mi propio hijo, el mismo al que le di todo, y que aún así decidió vender hasta la tumba de su madre. Créeme, sé exactamente con quién me meto». No supo qué contestar. Esa noche, de vuelta en mi cama dura del asilo, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había recuperado mi voz. Ahora ya no era un hombre olvidado en una esquina, era un padre dispuesto a pelear, aunque esa pelea me costara los últimos días de mi vida, y esa convicción me dio fuerzas para seguir. Con el paso de los días, más vecinos y conocidos comenzaron a enterarse de la situación. Algunos vinieron a visitarme al asilo, otros enviaron mensajes de apoyo. Descubrí que no estaba tan solo como pensaba. Había gente que recordaba mis años de trabajo en el campo, mis sacrificios, y que no podía creer lo que mi hijo había hecho. Una tarde llegó don Ernesto, un viejo amigo de la familia. Me estrechó la mano con fuerza y me dijo: «Raúl, tu hijo podrá tener las escrituras, pero tú tienes lo que él jamás tendrá: honor». Sus palabras me hicieron llorar porque entendí que, aunque hubiera perdido mucho materialmente, aún conservaba lo más importante. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba y cada documento revelaba más irregularidades cometidas por mi hijo. Era como si él mismo hubiera cavado su tumba de arrogancia con sus propias manos. Yo solo tenía que esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Una mañana, Lucía entró apresurada a mi cuarto con una sonrisa en el rostro. «Don, el juez autorizó medidas cautelares. Su hijo no podrá vender nada más hasta que termine el juicio». Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Era como si una cadena se hubiera roto. Ya no podía seguir dilapidando lo que quedaba de nuestro patrimonio familiar. Esa noticia fue un bálsamo, pero también un recordatorio de que la guerra apenas comenzaba. Mi hijo, acostumbrado a manejarlo todo con dinero e influencias, ahora estaba acorralado. Yo, el viejo que él creyó débil, estaba dando la pelea de su vida. Esa tarde, mientras escribía en mi cuaderno, agregué una frase que resumía lo que sentía: «Las riquezas se pierden, la tierra se vende, las casas se destruyen, pero la dignidad, esa no la entrego jamás». Cerré el cuaderno con firmeza y miré por la ventana. El sol seguía saliendo para mí, y eso significaba que aún tenía batalla que dar. Los días en el asilo empezaron a sentirse diferentes. Ya no eran solo rutinas de silencio y resignación, sino pequeños momentos de esperanza. Algunos ancianos venían a preguntarme cómo iba mi caso, y yo, con una mezcla de orgullo y dolor, les contaba lo poco que sabía. Muchos se reconocían en mi historia: padres olvidados, usados y luego abandonados por sus propios hijos. Entendí que mi batalla ya no era solo mía, sino de todos ellos. Cada palabra que escribía en mi cuaderno se transformaba en un eco de sus propias vidas. Mientras tanto, mi hijo intentaba acercarse, pero no con arrepentimiento, sino con amenazas veladas. «Viejo, retira la demanda, no sabes lo que haces», me decía en llamadas frías. Pero yo ya no era el hombre quebrado que lloró en silencio cuando me dejaron en el asilo. Ahora era un hombre dispuesto a dejar huella, aunque eso significara enfrentar al mismo hijo que alguna vez fue mi orgullo. Un viernes, recibí la visita inesperada de Camila, mi nuera. No venía con la arrogancia de siempre, sino con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí y durante varios minutos no dijo nada.
Solo jugaba con sus manos, nerviosa. Finalmente, murmuró: «Don Raúl, lo siento. No sabía todo lo que Alejandro estaba haciendo. Yo creí sus palabras. Creí que usted había aceptado ir al asilo por voluntad propia». Sus lágrimas rodaban por sus mejillas, y en ese momento entendí que no todos me habían dado la espalda. «Camila», le dije con voz firme, «tú no me hiciste daño, fue él. Pero quiero que recuerdes algo. Un día tú también tendrás hijos, y lo único que un padre espera es gratitud y respeto. No permitas nunca que te borren como a mí». Ella asintió en silencio. Antes de irse, dejó una bolsa con frutas y una manta nueva. Fue un gesto pequeño, pero para mí significó que aún quedaban chispas de humanidad en medio de tanta oscuridad. La noticia de la demanda contra mi hijo se esparció rápido por el pueblo. Algunos lo defendían, diciendo que yo era un viejo testarudo incapaz de aceptar que los tiempos habían cambiado. Otros, sin embargo, me apoyaban en silencio, sabiendo que yo siempre había trabajado de sol a sol para darle lo mejor a mi familia. Un periodista local vino a entrevistarme. Al principio dudé, pero luego pensé, si mi voz puede inspirar a otros padres olvidados, entonces vale la pena. Frente a la cámara, con mis manos temblorosas sobre la mesa, conté mi historia sin adornos. Hablé de los sacrificios, del abandono, de la humillación, pero también de la dignidad que aún me sostenía. La nota se publicó, y para sorpresa de muchos, se volvió viral en redes sociales. Gente de otros estados comenzó a mandar mensajes de apoyo. Algunos incluso me llamaban el abuelo valiente. Yo no buscaba fama, pero esas palabras me recordaron que aún tenía valor, que mi voz no estaba perdida. Mi hijo, al enterarse de la entrevista, explotó de rabia. Me llamó gritando, acusándome de arruinar su reputación. ¿Qué ganaste con eso? ¿Quieres que todos piensen que soy un monstruo? Yo guardé silencio unos segundos antes de responder. No necesito que piensen nada, hijo. Tus actos hablan por ti. Lo único que hice fue contar la verdad. Esa conversación fue corta, pero definitiva. Comprendí que ya no había marcha atrás. Él había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Esa noche, Lucía me abrazó con ternura y me dijo: «Don, usted no sabe la fuerza que tiene. Nos da esperanza a todos aquí». Y por primera vez sentí que mis palabras, mis lágrimas y mi lucha estaban sirviendo para algo más grande que yo mismo. El juicio avanzaba lentamente, como suele suceder con la justicia, pero cada paso era una victoria. Los documentos falsificados salieron a la luz, los testigos comenzaron a hablar y las mentiras de mi hijo se derrumbaban como un castillo de arena. Una tarde, el abogado me trajo un sobre. Dentro había la notificación oficial de que mis bienes quedaban bajo protección judicial hasta que se resolviera el caso. Me quedé mirándolo largo rato. No era la recuperación definitiva, pero era el primer ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El dolor de un padre traicionado es profundo, pero la justicia, aunque tarde, llega». Cerré los ojos y sentí que, de alguna manera, mi esposa desde el cielo me acompañaba en cada paso. Su tumba había sido vendida, sí, pero su recuerdo y su fuerza seguían vivos en mí, y eso ningún hijo, por más ingrato que sea, podía arrebatarme. El día de la primera audiencia llegó, y aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Entré a la sala apoyado en mi bastón, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Mi hijo estaba allí, trajeado, con el mismo aire soberbio de siempre, pero sus ojos no podían esconder la incomodidad de enfrentarme cara a cara. Cuando el juez pidió que relatara mi versión, respiré hondo y conté todo:
cómo había trabajado la tierra, cómo construí mi hogar ladrillo por ladrillo, cómo cuidé de cada animal con mis propias manos, y cómo, después de todo ese esfuerzo, mi propio hijo me despojó de lo que más valoraba. Sentí que cada palabra salía cargada de la voz de todos los ancianos olvidados que alguna vez conocí. El juez escuchaba con atención, y por un momento me pareció ver en sus ojos un destello de compasión. No sabía cómo terminaría el juicio, pero en ese instante supe que ya había ganado algo mucho más importante: recuperar mi dignidad. Después de la audiencia, varios desconocidos se acercaron a mí en el pasillo del tribunal. Una mujer de mediana edad me tomó la mano y dijo: «Señor, usted me recordó a mi padre. Yo no tuve el valor de defenderlo cuando lo abandonaron. Gracias por hablar en nombre de todos». Sus lágrimas eran sinceras y me conmovieron profundamente. Nunca imaginé que mi historia pudiera tocar tantas vidas. Esa noche, al regresar al asilo, algunos ancianos me recibieron con aplausos improvisados, como si fuera un héroe. Yo no me sentía así, solo era un viejo contando su verdad, pero para ellos representaba esperanza. Me senté en mi cama, con el corazón emocionado, y escribí: «Quizás no viva para ver el final de esta batalla, pero si mis palabras encienden, aunque sea una chispa en otros corazones, entonces valió la pena». Mi hijo, por su parte, comenzó a mostrar su verdadera cara en público. La gente del pueblo, que antes lo veía como un hombre respetable, empezó a notar su frialdad, su manera arrogante de hablar y su desprecio hacia mí. Los rumores crecían como fuego en pasto seco. Algunos vecinos declararon haberme visto trabajar bajo el sol mientras él gastaba el dinero en lujos. Otros recordaron cómo mi difunta esposa lloraba por la indiferencia de Alejandro. Poco a poco, la máscara se le caía, y yo entendía que el tiempo y la verdad son jueces implacables. No necesitaba levantar la voz, la vida misma se encargaba de mostrar quién era cada uno. Y, aunque dolía reconocerlo, mi hijo había cavado su propia tumba social. Un día, el director del asilo me llamó a su oficina. Al entrar, vi un sobre grande sobre su escritorio. «Es para usted», dijo con seriedad. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Era una carta de un abogado distinto al mío. En ella se detallaba una nueva prueba, un documento firmado por mi hijo donde reconocía haber vendido propiedades sin mi consentimiento. Ese papel era la prueba clave que necesitábamos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo llegar a ese extremo? No solo me había abandonado, también había mancillado la memoria de su madre al vender su tumba como si fuera un objeto cualquiera. Ese día lloré como un niño, no de tristeza, sino de impotencia. Sin embargo, cuando levanté la cabeza, supe que también lloraba de alivio. La verdad ya no podía ocultarse más. La segunda audiencia fue aún más intensa. Mi hijo intentó defenderse, pero cada argumento se desmoronaba frente a las pruebas. Cuando el juez mostró el documento de la venta ilegal, Alejandro se quedó mudo, con la mirada perdida en el suelo. Fue la primera vez que lo vi derrotado. En ese instante no sentí orgullo ni venganza, sino una tristeza infinita. «¿Cómo llegamos hasta aquí, hijo?», pensé en silencio. Recordé cuando lo llevaba de la mano a la escuela, cuando me decía que quería ser como yo. Ese recuerdo me partió el alma. Sin embargo, también entendí que la justicia debía cumplirse, aunque doliera. Al salir del tribunal, miré al cielo y murmuré: «Vieja, sé que me escuchas. Hoy empezamos a recuperar lo que nos pertenece». Esa noche, después de la audiencia, no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto en el asilo, escuchando los ronquidos de otros ancianos,
pero mi mente estaba llena de recuerdos. Veía a mi esposa en cada rincón, como si todavía estuviera allí conmigo, dándome fuerzas. Recordé su risa en la cocina, el olor a pan recién horneado, sus manos acariciando mi rostro cuando la vida era dura. Pensé en cómo Alejandro había tenido la osadía de vender hasta su tumba, como si el amor de toda una vida pudiera borrarse con una firma en un papel. Me dolía más esa traición que la venta de tierras o de animales. Pero al mismo tiempo, sentí que ella me daba coraje desde donde estuviera. «No te rindas, viejo testarudo», parecía decirme con su voz dulce. Y fue entonces que decidí que, aunque el camino fuera largo, pelearía hasta el último aliento para honrar su memoria. Con el paso de los días, la noticia del juicio se expandió por la región. Gente que ni siquiera conocía comenzó a visitarme en el asilo. Algunos me llevaban comida casera, otros simplemente venían a darme un abrazo. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, me confesó: «Mis hijos también quieren internarme aquí», pero al escucharlo me animé a decir que no. Gracias por darme valor. Cada palabra de esas personas me llenaba de energía. Yo, que me sentía olvidado, me descubrí convertido en una especie de símbolo. Nunca quise fama ni reconocimiento, solo vivir en paz. Pero entendí que mi historia ya no era solo mía, representaba a miles de ancianos que sufrían en silencio, y eso me obligaba a no rendirme. La lucha ya no era por mis tierras ni por mi casa, sino por la dignidad de todos nosotros. En medio de todo ese torbellino, recibí una visita inesperada. Mi nieto, el hijo de Alejandro. Un muchacho de apenas 15 años, con ojos llenos de tristeza. Se sentó frente a mí sin saber cómo empezar. Yo guardé silencio, esperando. Finalmente me dijo con voz temblorosa: «Abuelo, perdón, yo no sabía todo lo que mi papá había hecho. Solo escuchaba su versión, pero ahora veo que usted dice la verdad». Sus palabras fueron un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Era doloroso saber que mi propio hijo había envenenado la mente del muchacho, pero también sentí esperanza. Quizás la nueva generación aún podía aprender. Lo abracé con fuerza, y él lloró en mi hombro. En ese instante comprendí que, aunque la sangre puede traicionar, también puede redimirse a través de los inocentes. La tercera audiencia fue definitiva. El juez, con voz firme, declaró nulas las ventas de mis propiedades y ordenó la restitución inmediata de mis bienes. Además, abrió un proceso penal contra mi hijo por fraude y falsificación de documentos. Cuando escuché el martillazo final, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de venganza, sino de justicia. Miré a Alejandro y lo vi encogido, sin la arrogancia de antes. Por un segundo pensé en extenderle la mano, en darle una última oportunidad, pero recordé la tumba de mi esposa vendida como si fuera un objeto cualquiera y entendí que algunos errores no tienen vuelta atrás. Salí del tribunal con la frente en alto, acompañado por personas que me aplaudían como si yo fuera un héroe. Y aunque mi cuerpo temblaba de cansancio, mi espíritu estaba más vivo que nunca. Volver a mi tierra fue una experiencia indescriptible. El olor a pasto, el canto de los pájaros al amanecer, la brisa acariciando mi rostro, todo parecía un regalo después de tanto sufrimiento. Caminé por el campo, apoyado en mi bastón, recordando cada surco que había arado con mis propias manos. Sin embargo, lo que más me conmovió fue visitar la tumba de mi esposa, ahora restaurada gracias a la orden del juez. Me arrodillé frente a la cruz y lloré como un niño. «Vieja, ganamos», susurré entre sollozos. Sentí que el viento acariciaba mi cabello, como si fuera su respuesta. En ese momento entendí que la verdadera herencia no eran las tierras ni el dinero, sino el amor, la memoria y la dignidad recuperada.
y prometí que mis últimos días los viviría honrando lo que ella y yo construimos con tanto esfuerzo. Con el paso de los días, la vida en mi tierra empezó a recuperar un ritmo tranquilo. Ya no había abogados ni jueces llamando, solo el sonido de los animales en el campo y el amanecer pintando de naranja los cerros. Pero dentro de mí sabía que algo había cambiado para siempre. Había perdido a un hijo, sí, pero había ganado la certeza de que nunca más dejaría que nadie me humillara. Una tarde, mientras ordeñaba una vaca, escuché pasos detrás de mí. Era mi nieto otra vez. Traía una mochila colgada y me dijo: «Abuelo, quiero quedarme aquí contigo, aprender lo que es el trabajo de verdad». Mis ojos se nublaron. Vi en él una nueva oportunidad, un pedazo de esperanza que me devolvía la vida. Lo abracé y acepté, sabiendo que quizás el destino me estaba devolviendo lo que Alejandro me había quitado. Los vecinos también comenzaron a acercarse con más frecuencia. Unos ofrecían ayuda para reparar la cerca, otros traían pan o leche. Una tarde, don Manuel, un viejo amigo, me dijo: «Tu lucha nos dio coraje a todos. Ahora sabemos que no tenemos que aceptar el desprecio de los nuestros». Yo nunca me había visto como un ejemplo, pero entendí que mi dolor se había convertido en fuerza para otros. Decidí entonces abrir las puertas de mi rancho a quienes lo necesitaran. No podía salvar al mundo, pero sí podía ofrecer un lugar digno a quienes fueran abandonados como yo. Poco a poco, viejos conocidos y hasta desconocidos comenzaron a pasar por allí, encontrando un plato de comida, un colchón donde descansar y, sobre todo, alguien con quien hablar. Fue en una de esas noches, alrededor del fogón, que un grupo de ancianos compartió sus historias. Todos habían sido olvidados por sus familias de alguna forma, unos en asilos, otros en hospitales, algunos en casas donde los trataban como estorbos. Escucharlos me partía el alma, pero también me fortalecía. Me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor. Entonces les dije: «Aquí nadie es sobrante, aquí todos somos valiosos». Y lo creyeron, porque no eran solo palabras, era una promesa nacida de mi propia experiencia. Ver sus rostros iluminados por el fuego, llenos de esperanza renovada, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Supe que no solo había recuperado mis tierras, había encontrado una misión. Mi nieto se convirtió en mi sombra. Desde muy temprano me acompañaba al campo, aprendiendo a sembrar, a cuidar los animales, a respetar la tierra. Yo veía en sus ojos la admiración que alguna vez vi en su padre cuando era niño, antes de que la avaricia lo consumiera. Una tarde, mientras descansábamos bajo un árbol, me dijo: «Abuelo, yo no quiero ser como mi papá, quiero ser como usted». Esas palabras me atravesaron el corazón. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi linaje tenía futuro, que la sangre que parecía corrompida aún podía florecer en algo bueno. Le prometí que lo enseñaría todo, no solo a trabajar, sino a valorar la familia, el respeto y la dignidad. Sin embargo, en medio de esta nueva etapa, no podía evitar preguntarme si Alejandro algún día se arrepentiría de lo que había hecho. A veces, en las noches silenciosas, pensaba en él, en el niño que corría por estos mismos campos y que un día me llamaba papá con orgullo. ¿En qué momento se torció su corazón? ¿Fue culpa mía, de las circunstancias, de su propia ambición? Nunca encontré la respuesta, pero comprendí algo. El perdón no es para quien nos traiciona, sino para uno mismo. Y aunque nunca olvidaría su traición, decidí soltar ese peso para poder seguir adelante. Así, con el corazón más ligero, empecé a disfrutar nuevamente del canto de los pájaros, del olor a tierra mojada y de la risa de mi nieto corriendo por el campo. Pasaron los meses y la rutina del rancho se convirtió en mi refugio.
Cada amanecer era una nueva oportunidad de empezar de cero. Con mi nieto a mi lado, sentía que la vida me había dado una segunda chance. Un día, mientras sembrábamos juntos, me dijo: «Abuelo, ¿cree que papá volverá?». Me quedé en silencio, con la pala en la mano, buscando las palabras correctas. Finalmente respondí: «Quizás vuelva, hijo, pero no porque nos quiera, sino porque la vida cobra sus cuentas». Él bajó la cabeza, pensativo, y me abrazó. En ese momento supe que, aunque el dolor del abandono nunca desaparecería del todo, el amor que compartíamos era suficiente para sanar las heridas más profundas. El pueblo empezó a llamarnos la familia del corazón. Lo hacían porque a nuestro alrededor se reunían ancianos sin hogar, vecinos solitarios, incluso jóvenes que buscaban consejo. Nadie se iba con las manos vacías, aunque a veces lo único que podía ofrecer era una palabra de aliento. Con el tiempo, el rancho dejó de ser solo mío, se convirtió en un refugio. Había risas en la cocina, historias alrededor del fogón y canciones viejas que resonaban en la noche. Nunca imaginé que, después de ser abandonado como un objeto inútil, encontraría un propósito mayor: dar a otros lo que mis propios hijos me negaron: amor y dignidad. Una tarde recibí una carta inesperada. Era de Alejandro. Decía que estaba enfermo, que la vida le había dado la espalda, que lo había perdido todo. Pedía verme. Mi corazón se agitó. Parte de mí quería rechazarlo, devolverle la misma indiferencia que él me había dado. Pero otra parte, más humana, me decía que debía escucharlo, no por él, sino por mí, para cerrar un ciclo. Decidí contestar con pocas palabras: «Si quieres hablar, ven aquí, te espero en la tierra que intentaste quitarme». No sabía si vendría, pero con esa respuesta me sentí libre. 2 semanas después apareció, no en un carro lujoso, sino en un viejo vehículo que apenas se sostenía. Bajó tambaleándose, delgado, con la mirada apagada. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de recuerdos. Mi nieto lo observaba desde lejos, confundido. Alejandro se arrodilló frente a mí y murmuró: «Perdón, papá, perdón por todo». No lloré, no grité, no lo abracé, solo lo miré y le respondí: «Yo ya te perdoné, hijo, el día que decidí soltar el odio, pero nunca olvidaré lo que hiciste». Se levantó lentamente, como si mis palabras pesaran toneladas. No insistió. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio que no dolía, sino que sanaba. Hoy, al mirar mi rancho lleno de vida, con mi nieto corriendo entre los animales, con ancianos riendo alrededor de la mesa y vecinos que ya son familia, sé que gané la mayor de las herencias: la certeza de que la dignidad no se vende, no se negocia y no se entrega a cambio de nada. Mis hijos quisieron despojarme de todo, pero en su avaricia solo consiguieron perderme a mí, y eso fue su verdadero castigo. Yo, en cambio, encontré algo mucho más valioso que tierras o dinero. Encontré amor donde menos esperaba. Y ahora, cada vez que el sol se oculta detrás de los cerros, agradezco a Dios porque, aunque mis hijos me abandonaron, la vida me devolvió una familia mucho más grande.